41 minutos y vamos a restablecer contacto con Max Frick. Max, ¿dónde estás? Muy buenas tardes a esta altura. Hola Rafa, buenas tardes. Sí, para denunciar un hecho sumamente grave acá en la comuna de Peñaflor, en donde vecinos de la Villa Alto Los Rosales de esta comuna aseguran que durante la semana se produjo un incendio intencional en un bloque de departamentos ubicado en la Villa Los Rosales, en el pasaje Chirif, donde aparentemente tras una semana de intensas balaceras entre bandas de narcotraficantes, una de las bandas habría llegado hasta este lugar, habría rociado con un líquido acelerante el primer piso de estos edificios de departamentos y comenzaron un incendio que lamentablemente no solamente terminó con ese departamento totalmente destruido, además de una ampliación que había ahí, sino que terminó afectando a otros vecinos de los pisos 2 y 3, los que nos relataban durante esta mañana que por temor a represalias prefieren no hacer esta denuncia en público porque están muy atemorizados por lo que ocurre en ese sector. Lo cierto es que nos relataban que a duras penas pudieron salir de este lugar porque las llamas comenzaron a propagarse rápidamente y algunos incluso quedaron encerrados en las escaleras del tercer piso, debiendo ser evacuados por personal de bomberos que tampoco tuvo facilidades para llegar al lugar. Nos contaban que el pasaje lamentablemente está copado por estas bandas. Bomberos se le hizo muy difícil a los voluntarios poder acceder hasta este lugar para poder controlar las llamas, por lo tanto hubo una situación ahí bastante riesgosa con respecto a la seguridad de las personas que habitan ahí. Nos decían que incluso las llamas podrían haberse propagado a los departamentos que están al frente porque fue muy difícil para los voluntarios de las compañías de Peñaflor poder acceder a este lugar y poder apagar el fuego. Lo cierto es que hay una investigación ya en el Ministerio Público presentada por este presunto delito de incendio que va a tener que ser investigada. Hay focos de microtráficos presentes en el sector y lo pudimos ver durante esta mañana cuando llegamos al lugar. No nos pudimos bajar con cámara para registrar esto porque evidentemente fuimos intimidados por estas bandas que permanentemente hacen lo mismo, amedrentan a las personas que viven ahí, no las dejan estar tranquilas en sus departamentos y eso es lo que ellos denuncian, que existe mucha violencia en el sector. De hecho, el día de ayer se produjo un asesinato, un homicidio, al lado de donde se produjo el incendio. Una persona fue asesinada, un disparo en la cabeza, producto de estas mismas rencillas de microtraficantes que hay en el sector. Así que un llamado a la autoridad a poder ver, Rafa, y combatir este tipo de crimen organizado a menor escala, claro que es de microtraficantes, pero que mantienen en permanente temor a los residentes de este sector y que lamentablemente durante esta semana terminó con un incendio que terminó afectando incluso a personas inocentes que residen en ese lugar, trabajadoras que tienen que convivir habitualmente con el flagelo del narco y microtráfico y que no solamente tienen que estar permanentemente protegiéndose por las balaceras, sino que ahora son víctimas de incendios en sus departamentos que se propagan debido a acción de terceros, por lo menos intencional, según podían constatar voluntarios de bomberos en esta visión ocular del lugar donde se inicia el fuego. Eso evidentemente tendrá que ser materia de peritaje por parte de especialistas o organismos especializados de bomberos, pero es un problema latente que se vive en las poblaciones de nuestro país y que está apuntando también el gobierno a combatir, no solamente a sacar las armas de las calles, sino también a combatir el flagelo del micro y el narcotráfico que tanto daño le hace a las personas que residen en estos sectores, no solamente porque a veces caen en el consumo, sino por hechos como este, homicidios, incendios intencionales que terminan arrebatándole las pocas cosas que han podido juntar con mucho esfuerzo a estas personas. Seguramente si tenemos más antecedentes con respecto a esto, Rafa, lo vamos a estar ampliando en las próximas ediciones de Chilevisión Noticias. Sí, claro, Max, yo de lo que dijiste sé que me deja estupefacto el hecho de que bomberos tenga que enfrentar problemas para ingresar a un lugar. Hemos visto esa imagen en algunas oportunidades. Yo recuerdo una avalancha que hubo acá en un recital punk en el centro de Santiago, que bomberos no podían llegar porque los estaban apedreando. Y yo de verdad no puedo entender que gente no permita llegar a bomberos y además creo que eso debería ser legislado, debería ser castigado con mayor energía. No es que sea fanático de la solución punitiva como único método, pero impedir la llegada de bomberos. Además, bomberos que en Chile son voluntarios, que son gente que saca la mugre para ayudar a los demás, a mí me parece inaceptable. Y lo segundo, la reiteración de algo que ya vimos esta mañana, digamos, de gente que no se atreve a denunciar por temor a las represalias. Si esa actitud frente a la agresión de otras personas termina convirtiéndose en acto generalizado, empieza inmediatamente
a crearse el escenario perfecto para los ajustes de cuentas, para la justicia por mano propia. O sea, cuando el Estado deja de ser el Estado, no el gobierno, sino el Estado, la organización de los ciudadanos en un ente que se llama Estado, deja de ser el garante de la justicia, de la paz, de la convivencia, lo que viene es la barbarie. Es imposible quedarse impávido cuando en una mañana hemos conocido dos casos diferentes. Primero una pelea de bandas en Quinta Normal y ahora esta otra pelea que termina con un incendio en que los ciudadanos tienen miedo a denunciar por temor a las represalias. Sí, no, un hecho gravísimo que además da cuenta de lo que viven estas personas a diario en estas poblaciones, en donde están encerrados en verdaderos guetos, con disparos, con situaciones de violencia permanente, con el narcotráfico, tienen que convivir con personas que están consumiendo droga en las esquinas y ahora con este tipo de ataques incendiarios que son realmente lo más grave que podrían haber sufrido, nos decían, porque incluso cuando empiezan las balaceras y estas balas perdidas comienzan a rebotar en sus casas, ellos ya tienen prácticamente un protocolo donde esconderse, donde refugiarse, pero claro, contra el incendio no tenían nada que hacer, alcanzaron a salvar algunas cosas, muy pocas, y salvar ellos sus vidas desde sus casas, a sus niños pequeños, que es lo principal en este tipo de casos. Pareciera que acá hay un abandono total del Estado y es ahí cuando uno se pregunta si estas promesas del Ministerio de Interior y Seguridad van a poder cumplir esto de poder erradicar el narcotráfico de las poblaciones, porque esto es lo que realmente mantiene realmente preocupadas a estas personas en una situación de permanente temor. No saben qué va a pasar, si en algún momento va a entrar un sujeto disparando, si les va a llegar un disparo, si el día de mañana van a volver a incendiar un departamento con las consecuencias que pueden afectarles a ellos también por propagación. Así que es un hecho muy grave el que se vive acá en Peñaflor y que no es exclusivo de Peñaflor, tú ya lo decías. Pasa en muchas comunas en donde finalmente los delincuentes tienen tan atemorizadas a las víctimas que ya ni siquiera se atreven a hacer las denuncias para poder llegar hasta estos lugares y sacar estos focos de delincuencia que permanentemente los tienen con temor y viviendo prácticamente encerrados en sus casas. Max Frick, te quiero dar las gracias por este informe, además es muy completo y muy contingente dado la situación que está viviendo la gente en Peñaflor. Muchísimas gracias, que tengas una muy buena